Muy bien, buen día. Vamos a proseguir con la parte de los puentes alcantarilla. Básicamente, lo que estamos viendo obviamente es eso. En definitiva, vamos a ver algunos detalles, si vale el término. Obviamente, el predimensionamiento del espesor, pues la misma cosa, en definitiva. La carga muerta, en fin, todo ese tema. Y obviamente, la fila de las ruedas, la real en el espacio es 5.670. Entonces tenemos esta descomposición, si vale el término, la incidencia que tiene de la parte de esta carga respecto a cuando llega a la losa, básicamente. Sí, eso es lo que estamos viendo acá. Entonces tenemos, aquí se traslapa en el sentido X, en el sentido Y, porque obviamente vemos tridimensionalmente el tema. Y obviamente que, reitero, tiene deficiencias la parte de la esto, ya les comenté eso, definitivamente tiene deficiencias. En definitiva, hay deficiencia en la concepción que tiene. Bueno, aquí hemos hecho una alcantarilla cajón, algo similar, simplemente para ver este fenómeno. Obviamente, reitero, en el sentido X es un 90 la separación, en el sentido Y es un 80. Básicamente, nosotros vemos esa descomposición de las fuerzas en cada una de las direcciones. Y obviamente hacemos una comparación, por acaso, con lo que dice la Ashton. Esto es lo que a mí me incomoda, puta, ya, de taber, cara, puta, ya realmente es ofensivo, en definitiva. Muy bien, que funcionó, no, tampoco vamos a negarlo. Este tema ancho de distribución, eso es lo que hacen ellos directamente. Obviamente, 5.000 hay un error acá, 5.670 entre 1.42 entre 3.987, 39, 34. Y dividimos entre 2.40, como dice acá, y tenemos esta carga que vendría a incidir para 1 metro de ancho. Respecto al real, obviamente el real es este que tenemos como está acá. El real, nosotros no estamos inventando absolutamente nada, solamente en 3D, nada más. No, aquí no es un nuevo método. Lo único que decimos, ya, bueno, no, a mí puta, realmente me incomoda, me molesta hacerlo en 2D, estamos haciendo en 3D. Estamos haciendo esto entonces, definitivamente, no es ninguna otra cosa. Cada una de las llantas, ahí aparece, hay un traslape, en fin, todo ese tema. Vemos, por si acaso, la incidencia de cada una de las llantas, en fin, todo ese tema, y tenemos esas condiciones, por si acaso, ¿sí? Muy bien, en esto entonces, reitero, tenemos realmente, a mí me parece ya inaceptable, en definitiva, este tema de que, por supuesto, aquí, reitero, es cuántas veces, realmente es algo intolerable, particularmente para mí, su resultado, en definitiva, reitero que es 1.69 veces lo real. Entonces, puta, ¿y qué estamos haciendo, cara? ¿Qué estamos haciendo? Para mí la pregunta es eso. Entonces, puta, ¿podemos nomás darle así? El método así, también termina el cuento, puta, ningún inconveniente. No, la ciencia es la ciencia. La ingeniería es matemático, no es asentimiento, que funcionó, insisto, reitero, no, esto sí ha funcionado. Se han hecho, evidentemente, muy bien. Pero la realidad es esta. La realidad, obviamente, es esta. Nosotros, insisto, no estamos absolutamente inventando nada. Simplemente decimos, ya muy bien, puta, ya, con el cálculo en 2D, quiero hacer en 3D. No es nada, no es ninguna otra cosa. Simplemente ponemos esa condición de que queremos hacerlo en 3D. Y reitero, hay un 70% de error, si vale el término, respecto al real. Entonces, esa es una de las deficiencias que tiene el método de la AASHTO. Es lo mismo el 2020, pese a que tienen, qué sé yo, una constelación de astros, pero vea muy bien, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto, hijo mío? ¿Qué quiere decir esto? Es constelación, no se dan cuenta.
están dirigidos por García Linera. ¿Qué pasa, cara? No hay. La respuesta aquí es matemático. No, 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 no. Aquí no es asentimiento, que el imperio, no, 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 hijo, esto es matemático, cara. Aquí no, no, no es así. Aquí matemáticamente hablando, esa es la realidad, por si acaso. No sé, ingeniería es matemático. Aquí no es asentimiento, no me gusta tu cara, el imperio, no, 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 no. Aquí es con matemáticas. Y obviamente, insisto, que tiene esa deficiencia. Entonces, ese es el motivo, en definitiva, de entrar al elemento finito, que no hacen, que no entran básicamente. Entonces, obviamente hay esa deficiencia, por si acaso, en la parte de las conceptualizaciones que se hace, definitivamente. En todo caso, reitero, hay alguna observación, alguna pregunta, comentario, obviamente, insisto, aquí tienen que entender lo que estamos haciendo para poder aplicar de una forma adecuada. No sé si hay alguna pregunta, estamos todo bien, alguna cosa, yo prefiero ir con calma para poder desentrañar todo lo que, las deficiencias que tienen estos métodos definitivamente. Que sea evidente, yo no lo voy a decir. Se ha utilizado, claro, se han hecho miles de estructuras con este método, yo no lo voy a negar en absoluto, pero ya no es momento de decir, bueno, amén, amén, no, 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 ya no. A estas alturas no, señor. ¿Qué significa eso? Obviamente significa plata. Obviamente es, si vale el término en Estados Unidos, es otra cosa completamente diferente a la realidad nuestra. No sé si han estado alguna vez ahí. Vemos, por ejemplo, la parte de mantenimiento, por ejemplo. Ya lo que tenemos acá en la ciudad, por ejemplo, la parte de los pavimentos, no, casi tienen ellos presupuesto para hacer, casi nuevitos están reacondicionando. Lo mismo, yo me acuerdo, yo tenía unos parientes milicos que trabajaban en, ¿cómo se llama? En el Pentágono. Una vez he ido, puta, a alfombras nuevitos botando de ahí. ¿Por qué? Dice, no, no, tienen presupuesto y tienen que gastar realmente, porque si no, puta, qué sé yo, van a tener problemas y demás. Ahí definitivamente tienen. La realidad de ellos es diferente a la parte nuestra. Aquí, puta, bueno, no tenemos, digamos, esa solvencia, pero no justifica en ningún momento lo que para mí particularmente, matemáticamente hablando, no justifica. En definitiva, no justifica lo que ellos hacen. Yo no soy partidario, en definitiva. No hay razón ni motivo de poder hacer esto. Entonces aquí vemos todas estas cosas que estamos viendo directamente, que reitero, simplemente no estamos inventando nada. Simplemente decimos, quiero hacerlo en 3D. No me interesa, a mí me parece muy anacrónico ya lo que están haciendo. Entonces, a partir de ello, obviamente, tenemos estas condiciones. Que ahí se traslapa. Esto es la realidad que ocurre. Aquí está como estamos viendo acá, aquí están. Como ellos hacen para la parte del plano, nosotros hacemos para la parte del espacio. Punto. Listo. No es ninguna otra cosa. No hay. En absoluto. Entonces tenemos aquí eso es la realidad que ocurre. Definitivamente. Aquí se traslapan. Aquí es obviamente lo que entra, en fin, todo ese tema. Entonces, esa es la realidad que ocurre en este tema. Muy bien. Pero ¿qué tipo de elemento finito yo voy a utilizar acá? Es otra de las cosas cuando entremos al paquete y ya podemos formular básicamente qué tipo cuando vean, bueno, los que llevan estructuras especiales, la parte de cáscaras. ¿Qué es? Obviamente utilizamos este tipo de elemento que ha sido el que mejor desempeño ha tenido en la parte real. Obviamente, nuevamente digo, aquí no es asentimiento, obviamente existe, si vale el término, pruebas que se han hecho en el laboratorio y demás, y obviamente obedece a la cáscara, si vale el término. ¿Qué tiene este elemento finito? ¿Cómo es este elemento finito? Esta cáscara tiene una normal en X, tiene un cizallante, tiene un momento en X, tiene un corte, este de acá es un corte X, este es el momento de alabeo que se llama.
Y obviamente el paquete tiene, ¿no? Directamente. Lo mismo en la dirección Y. Este es el que se utiliza, y reitero, es el que mejor se ha comportado en la parte de el comportamiento que tiene las estructuras. Reitero, ¿de qué viene? Por supuesto, de que este es N y X. Tenemos el momento de alabeo, M y X. El momento Y. Los que llevan especiales lo vamos a ver con detalle, pero utilizamos este tipo de elemento y vamos a ver en el programa por si acaso, ¿sí? Entonces, este tipo de elemento que se utiliza para solucionar este elemento, obviamente, por si acaso. Esa es la razón, el motivo de poder entrar. No sé si me están copiando, no sé si están entendiendo. Reitero, si hay alguna duda, aquí está aquí para eso. Inge, buenas. Go ahead. Este elemento cáscara entonces estaría trabajando a torsión igual. Todo. Todos los efectos. Todo. Este es el elemento que, reitero, en laboratorio y demás es el que mejor representa la realidad de lo que ocurre, básicamente. Esa es la palabra, directamente. Esa es la razón. Se ha hecho pruebas en la... Bueno, alguien preguntaba el otro día, no sé si fue en esta materia o en especiales, de que, bueno, parece que fue un montaje del puente Millau. Uno de los caporágenes, obviamente, es el Michel Virloyux y con Jean-Armand Calgaro. Esos son gente bastante avanzada. En este momento se dice que Michel de Virloyux es el top del mundo, definitivamente. Muchos de los teóricos lo consideran el más grande. Y, obviamente, en el puente Millau han usado esto. Y en muchos puentes, por si acaso, no solamente ese. Entonces, obviamente, no le vamos a dar mucha vuelta, en fin, todo ese tema. Han hecho pruebas en el laboratorio y demás cosas que se acomodan mejor al comportamiento real de las estructuras que nosotros estamos comentando en este momento, por si acaso. Entonces, esa es la razón de utilizar. Obviamente, en estructura especial lo vamos a ver con detalle, cómo se soluciona, en fin, todo ese tema. Vamos a ver matemáticamente toda esa parte, pero, insisto, este es el elemento, lo vamos a ver aquí en el manual para poder utilizar eso. Ese es el elemento, por si acaso. Debemos entender, saber, en fin, ¿de qué estamos hablando? Obviamente debemos saber, por si acaso. Hay muchísimas veces de que yo estoy en unas 2 comisiones del hormigón y del sismo. Hay, por ejemplo, hay gente, no, realmente es una vergüenza. Estoy hablando de profesionales paseños, por ejemplo, que leccionan y demás pavadas. Lo hacen en Perú, lo hacen con puta, de pajarer lagarto, de esas tonteras, pues. Aquí dígame 2 más 2, 4, como estamos viendo aquí. Bueno, me callo. Pero están haciendo puta de pajarear cara, puta de tabearse ahí. Es una cosa, es un formato que tienen, pero en ningún momento, de hecho, hay una cuestión matemática para poder justificar. Ya les dije que realmente tenemos serios problemas ahí. No lo borren eso. A la mierda, ¿pero qué es pues aquí? Puta, eso es una copia, vamos a hacer una copia de otra parte. No, aquí hay cuestiones matemáticas. Hay cosas, por ejemplo, una de esas cosas que no hemos entendido. ¿Cuándo es columna? ¿Cuándo es muro? Directamente. Hay una relación simplemente geométrica, pero ¿de qué depende? Los autores y demás cosas, por supuesto, de que tienen, digamos, ciertos criterios. Un Caporágene, por ejemplo, ha dicho que esta relación HD, cuando es mayor a 5, es muro. ¿Pero de qué depende esto? Obviamente, a ver, ¿qué son las cosas que no quieren? Bueno, no sé, pues, no sé qué formación tendrán, pero puta, se ha parado ahí, que no, que en otra parte ocurre. Puta, todo un desastre, sencillamente. Aquí, obviamente, ¿qué se considera? ¿Por qué muro? ¿Por qué? Por ejemplo, yo he corregido, no porque yo sea un caporaje, nada que ver, ¿qué hay?
Aquí hay un desplazamiento por flexión, un desplazamiento de flexión y un desplazamiento de corte. Hay dos desplazamientos, por si acaso, para este tema. Entonces, la ciencia dice, cuando el efecto que interviene en la parte de solución, si es mayor al 5%, no se puede despreciar. Cuando ese efecto es 5%, no se puede despreciar. Cuando es menor, sí se puede despreciar. Entonces, ¿qué pasa? En vigas, por ejemplo, simplemente vemos la flexión, pero no vemos el corte. ¿Por qué? Porque, bueno, son pequeños. Este tipo que ha propuesto, por ejemplo, de que es a 5, mentira. Haciendo esto, esta relación sale 4, 5. La relación HD, ¿por qué razón? Porque estamos hablando en este momento, y aquí es mayor al 6%. Eso, a partir de eso sí es columna, que es muro. ¿Por qué razón? Porque interviene, reitero, el desplazamiento de corte, básicamente. Que aquí obviamente tiene que ver con los factores de forma, en fin, todo ese tema. Pero no quieren analizar, no les interesa. En definitiva, bueno, ya, muy bien, ya. Porque aquí el muro cortante, muro dual, puta, déjese de tab. Está bien para una referencia, ya macanudo, perfecto. Pero ya para entrar en tema de ver qué es, obviamente tiene que, la ingeniería es esto. La ingeniería es esto, señor, no es ninguna otra cosa. Está basado en los desplazamientos, esa es la parte más vital, más importante. Y bueno, nadie le tira pelota a eso, amén, termina el cuento. Fusco es uno de los grandes del Brasil, del mundo directamente. Él dice esto, pero yo lo puedo demostrar de que está errado el cara, un ligero error, pero es un ligero error. Que con los desplazamientos, obviamente, que reitero, es 6% esto, directamente. Y obviamente aquí me olvido que si es muro, que si es columna, pongo todas estas cosas y punto. Simplemente que el sistema dual, puta, déjese, pues, ya está bien, referencia, pero ya para poder solucionar, puta, déjese pues, de tabear cara. Los problemas son de ese tipo que tenemos, por ejemplo, en la... Nadie refuta eso, nadie dice, pero dicen en otra parte, ¿por qué no lo han borrado? Ah, la mierda, pero así, cara. A Linera más le traeremos, pues, para que nos guíe, ¿no? Así es la figura clara. Muy bien, ¿dónde estuvimos, cara? Aquí está mucho poema, che. A ver, ¿alguna otra pregunta, por favor? Vamos a continuar, ¿no? ¿Algún otro comentario, alguna cosa, por favor? Ok, entonces, reitero, este es el tema claro de lo que ocurre, insisto, en la realidad. No es, nosotros no inventamos nada. Y obviamente aquí hay elemento finito. ¿Qué recomiendan? Que esto debe ser menor a 1 metro. Aquí, bueno, está la transcripción y demás cosas, ya, muy bien. Pero recomiendan que sea menor a 1 metro. Por la parte, obviamente, los elementos finitos desde el punto de vista matemático en bidimensionales y tridimensionales matemáticamente no son exactos. No son exactos. Es por ese motivo que se recomienda de que estos elementos sean menores a 1 metro de tal forma de converger al resultado exacto. Muy bien, entonces tiene eso. Aquí, una vez que nosotros tenemos todo este tema, obviamente aquí es más adecuado, si vale el término, lo que se ha hecho acá, y se tiene estas cargas. Aquí entra, todavía, aquí se traslapa, y aquí obviamente se traslapan nuevamente. Entonces, a partir de ello, por supuesto, ¿de qué? Nosotros debemos, el elemento finito solamente se resuelve cuando están las cargas en los nodos. No resuelve. Esto no lo resuelve directamente, no lo va a resolver. ¿Cuál es la vía? Obviamente, insisto, es el tema de sacar sus reacciones en cada uno de los nodos. Aquí tenemos el elemento finito. De lo que hemos visto, entonces tiene estas condiciones, esta relación que hemos dicho, agarramos este elemento finito, lo dividimos en lo que dice, en lo que recomiendan básicamente, entonces tenemos eso. Muy bien, estos son los nudos directamente y estos son los elementos, ¿sí? Entonces, obviamente no llega por si acaso
el traslape a los 370. Con los traslapes hay unos 5 centímetros que no le llega la carga. Entonces, obviamente, aquí es una carga repartida, 944 que hemos visto. Entonces lo concentramos al medio, una repartida. Hay eso. Y obviamente la reacción multiplicado por su dimensión, tenemos la reacción en estos puntos, por si acaso. En estos puntos. La reacción de la viga en estos puntos que estamos viendo es una reacción. Pero no nos interesa aquí, en la parte de los nudos, en el 6, 7, 1, 2, ahí nos interesa. Entonces, nuevamente, hacemos la distribución. Hacemos la distribución de esas cargas y tenemos este resultado directamente para los nudos. Y hacemos todos estos temas, aquí está, se los voy a dejar yo esto, para todos los elementos, directamente. Ahí está el detalle, cómo viene, en fin, todo ese tema está ahí, para todos los elementos, y obviamente tenemos la reacción de cada uno de ellos, tenemos las reacciones. Una vez que nosotros tenemos esas reacciones para cada nudo de cada elemento, obviamente lo concentramos en uno solo. Aquí, por ejemplo, hay 4. Entonces, sumamos todas estas reacciones para el nudo 7 y para el resto de los nudos. Obviamente, aquí, digamos, es simétrico respecto a ellos, simplemente nos interesa esto es mirror y listo, termina el cuento. Esa es la figura clara. Entonces, a partir de ello, obviamente, tenemos estas reacciones. Y por supuesto, aquí, por ahí no dejará, sumamos todos ellos y tenemos este valor, la cantidad. Los 4 nudos vendrían a ser este. Hay un error de un 3.6%, pero no es 60, 70%. ¿Qué va a haber? Va a haber. Más que todo esto es por redondeo, no es ninguna otra cosa, es por redondeo, no es por ninguna otra cosa. Obviamente, aparte de ello, de similar forma, también debemos hacer en la parte lateral. No solamente es en la parte superior. El elemento finito, bueno, tiene que entrar en todo. En definitiva, tiene que entrar en todo. También en la parte lateral, la carga muerta, la carga viva, tienen incidencia, dependiendo de qué estado, en qué estado vamos a calcular. Ya hemos dicho que hay unos 4 estados, entonces hacemos eso. Concentramos de similar forma estas cargas, como hemos visto anteriormente, y obviamente tenemos en la parte lateral la incidencia que tiene de los empujes laterales, por si acaso. Entonces, eso es el elemento finito, no es ninguna otra cosa. Es esa la parte vital e importante para poder entender el mecanismo. Entonces, vamos a ver esta expresión con esa explicación que hemos dado aquí. Está repitiendo lo que hemos dicho ahí. Entonces, ahí está. Todas las cosas que se ven, en fin, todo ese tema, está el elemento finito, cada uno de ellos directamente, cómo se comporta, y la parte de las reacciones completas, aquí verificación de resultados, como siempre hay que tenerlo, y por supuesto que hay alguna incidencia, ¿no? Definitivamente, ahí vemos qué es lo que ha pasado, en fin, ahí es una comprobación. Muy bien, aquí está el SAP. Bueno, aquí algunas recomendaciones. Ahí está todo el tema, en fin, toda esa parte, en cuanto definición, básicamente, aquí es el shell. Pero el shell tiene que ser con la teoría membranal y de flexión. Aquí sí, y cáscara delgada, por si acaso. ¿De qué depende de cáscara delgada gruesa? Ojo, ahí yo tengo, en este caso, 375. Y mi espesor es de 25. Muy bien. Obviamente debo entender eso. Es 15. Cuando es mayor a 10, obviamente esta relación, reitero, de la luz entre el espesor
la luz L entre H, si es mayor a 10 es cáscara delgada. Si es menor a 10, obviamente es cáscara gruesa. Y obviamente aquí, donde materializamos, reitero. A ver, parece que no se ve cara. Lo vamos a ampliar por ahí, no ve cara. A ver. ¿Ahora se ve cara? ¿Se puede notar lo que estamos hablando? Se ve, Inge. Sí. Ya. Con estas relaciones, teoría membranal, teoría de flexión, el espesor, obviamente aquí podemos ver, por si acaso, la parte de resistencia, claro, ya es una cosa, pero reitero, cuando nosotros ponemos thin o thick, con esto por si acaso, ¿qué significa esto? ¿Qué está diciendo esto por si acaso? Aquí, el elemento finito, obviamente, hay varias teorías. Esta es la teoría de Reisner-Mindlin. No lo dice, pero es esa. ¿Qué significa esta teoría? Si la cáscara es gruesa, entonces entra el corte. En el otro caso, este es Love, es cáscara delgada que no toma en cuenta la parte corte. Es pequeño directamente. Eso es lo que está diciendo. ¿De qué depende de esa relación? Lo mismo, lo que estamos comentando, por ejemplo, para la parte de los elementos unidimensionales. La teoría de Euler-Bernoulli vendría a ser esta. Y la de Timoshenko, esta otra que toma en cuenta la parte de corte, por si acaso. Entonces, esas cosas, obviamente, yo les dije, no, en vez de tabearnos, ¿por qué no analizamos la parte de los paquetes de una forma adecuada para manejarlo adecuadamente? En Perú hace, en Ecuador hacen, en Colombia, la mierda. Pues bueno, ¿saben qué se puede hacer? Naranjas, cara. Esa es la figura clara. Lamentablemente no hay. Entonces, esas son las concepciones, por si acaso, para poder decir, esa es la parte más importante que quería que vean ustedes. Los muros de similar forma, ahí tenemos básicamente la sobrecarga, el agua, en fin, todo eso se puede poner, ¿no? No hay ningún inconveniente. La carga viva, que hay una presión. Ahí están las áreas, cómo se llega a discretizar, ¿qué quiere decir? Dividir directamente. Es esa la figura. Ahí tenemos toda la parte de las cosas que se hace. Ahí está el elemento finito. La parte de solución, en fin, toda esa parte. Obviamente tiene restricciones en la parte inferior. Las cargas, está ahí. Carga muerta. Bueno, las restricciones son los apoyos que vemos en cada uno de ellos. Ese es el formato. Encontramos en eso. Aquí, para parte de la presión del agua, directamente ahí tenemos, podemos hacerlo. O finalmente, manualmente también lo podemos hacer, no hay ningún problema. El paquete hace por si acaso, pero también podemos hacerlo por si acaso manualmente, como hemos visto en ese ejemplo. Entonces, ahí, aquí las presiones del suelo, todo este tema. La carga viva, obviamente tiene que aparecer. Están ahí las cargas que aparecen en la parte lateral, en la parte superior. Ahí vemos, obviamente, este se va a mover. Aquí vemos para la parte de
este apoyo, luego para el tramo, nuevamente para el apoyo o el tramo y listo. El resto se repite, por si acaso. El análisis está ahí, ese es lo que se hace, los resultados, los momentos, el momento 2-2, en fin, tramo superior, tramo inferior. Aquí no hay razón de utilizar las formulitas que tienen de que si es paralelo al tráfico, todo ese cuento. No hay. Hasta aquí, a ver, otra de las recomendaciones que yo hago, aquí no, si ven ustedes, no hay. ¿Por qué razón? Otra vez, ese cuentito de la granadura de distribución es igual a ver, antes de equivocarme, lo vamos a ver definitivamente. ¿Cuánto es la armadura de distribución? Lo que hemos hecho con el Ashto estándar. Es con el estándar y ¿qué tiene? Realmente es una tragedia esencial. No, realmente es demasiado atrasado, cara. Este cuentito. Puta, no. Es otro de las estupideces. ¿Por qué? Obviamente menor a 0,5, 5%. No tengo por qué adivinar, cara. No tengo por qué adivinar. Aquí mis momentos me van a dar en el sentido X, en el sentido Y, y punto. No tengo por qué adivinar, puta. Déjese de pajarear, cara. Déjese de taber. A mí me interesa un comino este cuento. ¿Para qué a mí no me importa? No me interesa esto. Porque voy a tener la realidad que va a ocurrir aquí. Pero ojo, mucho cuidado en esto. Aquí, el coeficiente de... A ver, obviamente si se deforma en un sentido, se va también a deformar en el otro, por si acaso. Reitero, aquí se jala, digamos, en el sentido X. Obviamente que también se jala en el sentido Y. ¿Y cuánto se jala? ¿Cuánto se jala? El hormigón, por si acaso, es el coeficiente de Poisson, que en laboratorio se ve que 0,17 a 0,22. La mayoría de las normas, obviamente, por seguridad, que yo estoy totalmente de acuerdo, utilizan un 25%. Entonces la armadura mínima, obviamente, va a obedecer al comportamiento del material, no va a obedecer al elemento finito, no va a obedecer absolutamente al cálculo de la losa, absolutamente nada. Va a obedecer, insisto, al comportamiento del material, que es esto, que es el coeficiente de Poisson. ¿Qué varía a partir de esto? Por seguridad, obviamente es esto. El mínimo de armadura de repartición es 25. No hay, como alguna vez algún ingeniero dice, pero si no. Si tenemos la armadura en este sentido, obviamente que también en el otro sentido tiene que existir. Pero reitero, de aquí me da, si es menor al 25%, yo me olvido. Eso sí, definitivamente, debo obedecer a esto, al comportamiento del material, comportamiento de placas, no, aquí el mínimo es este. Esto sí, en definitiva es importante, es necesario entender y conocer. Va a ser, por seguridad, un 25% de la armadura principal, evidentemente. Eso tiene que cumplirse, reitero, porque así es lo que va a ocurrir
que va a obedecer al comportamiento del material. No va a obedecer al comportamiento de la teoría de las losas o el elemento finito. No, 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 no. Va a obedecer, insisto, al comportamiento del material. Muy bien. Entonces, ahí es otra de las falencias, otra de las tabeadas, si vale el término, pero muy bien. Pero es eso. Me dio cuenta definitivamente. Reitero que en esto tenemos claramente cuánto es el, pero reitero, y nos va a dar el momento en los dos sentidos, M2, M1, en fin, todo ese tema nos da. Ahí tenemos todo el tema para poder ver las cosas que hemos visto en el SAP, otros paquetes, en fin, pero debemos entender todas estas cosas que estamos viendo. Es importante, es necesario que ustedes entiendan por si acaso. Entonces ahí tenemos, aquí lo que les decía, yo tengo sentido en el 1, sentido en el 2. Obviamente, a ver si han hecho bien estas caras. Aquí, pero es mínimo sencillamente el momento. Aquí tengo los momentos, con lo que les decía. ¿Por qué darle vuelta al cuento? Aquí tengo todos los momentos, definitivamente. Ahí tengo 465, el más alto. Ahí tengo 610 para la parte, obviamente una cosa es para el apoyo, para el tramo, lo mismo para la parte de los muros, en fin, todo ese tema tengo. Entonces, tiene que estar dentro de eso. Simplemente, con lo que recomiendo de que no puede ser menor al 25% la parte de la armadura de repartición, por si acaso. Entonces, eso es, en definitiva, entrando ya la parte armada, en fin, todo ese tema es eso, en definitiva. Bueno, lo vamos a parar acá. No quiero apabullarles. No vale la pena, pero comentario, alguna duda, y ya está, por si acaso, bueno, la parte de las tareas que tienen que hacer, empiecen a hacerlo, terminamos, puentes losa, y obviamente vamos a dar una semana, unos 10 días para que presenten el primer proyecto, como está definido ahí en la parte de lo que está en el Classroom. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, si no hay dudas, continuamos mañana con el LRFD por si acaso. Reitero, esta es la parte más importante, básicamente, muchas veces en las consultoras y demás, no le dan mucha importancia a esta parte, copian de otros, en fin, les digo por experiencia que estoy en varios proyectos, pero como ingenieros debemos estar preparados para poder tener un criterio más sólido respecto a lo que estamos comentando. Ya les comenté de que, bueno, experiencia es buena, pero conocimiento es mucho mejor. Yo particularmente he tenido ese tipo de casos donde, bueno, puedo tener 40, 50 años en carreteras, pero no tienen conocimiento. Y bueno, ahí se les sacude fácilmente. Ok. Dije, decía que en el shelting no se consideran las cortantes por ser un cascarón delgado. ¿Se refiere a las cortantes que serían transversales al plano? A ver. Normalmente en los puentes, este es, digamos, una losa. Normalmente, cáscara delgada. Si ustedes ven en los puentes, las armaduras de repartición, por si acaso, las armaduras son el rosado, por si acaso. El azul es el espesor. Así es la cosa. Cáscara delgada es así. Si fuera cáscara
gruesa, ¿va a aparecer qué? Necesita corte, cara. Armadura de corte va a necesitar. Esta armadura de corte me refería, cara. Igual que en vigas y demás, va a necesitar. Si es corte, va a necesitar esta armadura de corte. Ese era el tema. Entonces tienen que saber muchas veces Illuminati pacientes, puta, que son más que Michel de Virlochux, es bicharacos. Puta, que se hacen tabear esos caras. Ni entienden siquiera lo que estamos hablando. Puta, ya. Yo he tenido, yo hice, bueno, siempre, de cuando en cuando hago puentes. Uno de esos agarró, puta, dijo, esto no sirve para nada, esto, puta, pues, ¿quién ha hecho? Ven, lagar, venga, a ver aquí, cara, que está mal. ¿Dónde está que está mal, puta, que se va a caer? ¿De qué cosa se va a caer, cara? Es bicharaxo, que, que la parte del diafragma, a ver, cara, ¿cómo hace el diafragma? ¿Cómo es? Ay, calladito el perico, calladito el perico. Hicimos uno para, yo me acuerdo esa vez, para la gobernación de Potosí, no recuerdo la población, pero así, bota, cara, ni la sospechaba el periquito, pero bota, son unos tigres, son los únicos que saben que esa es la figura clara, ustedes son los únicos.